Amada iglesia, preciosos hermanos, reciban un afectuoso saludo de fin de año de parte de nuestro ministerio Reinando en Plenitud. Gran parte de este mes la utilizo en mi trabajo secular, pero damos gracias al Señor que podemos volver una vez más a la red. Esta vez para comenzar a contestar algunas preguntas que se me han hecho en la caja de comentarios de YouTube. Y entre ellas, una hermana que ha insistido en que ella quiere saber la realidad de lo que el diezmo significa para la iglesia. A manera de testimonio, y brevemente quiero contarles que hace más de 30 años, cuando comenzó todo este proceso de la gracia en mi vida, un domingo en la escuela dominical de nuestra congregación, hablé del diezmo. Por supuesto que utilicé Malaquías capítulo 3 y hice la exigencia a los hermanos sobre esta dádiva. Una hermana que había dentro de la congregación nueva se colocó de pie y altercó fuertemente diciéndonos que el diezmo no era parte del nuevo pacto. Por supuesto, fue un momento muy difícil. La relación con la hermana no fue muy amigable. Pero esa misma noche, hacia el amanecer, más o menos 3 de la mañana, el Espíritu Santo me despertó y tengo que confesarles que allí comenzó mi relación con el Espíritu Santo de una manera como nunca antes en mi vida lo había hecho. Y escuché una voz que no fue audible, que el Espíritu Santo no se me apareció, ni un ángel, sino en mi espíritu escuché la voz de Dios diciéndome: ¿por qué maldices lo que yo bendije? Y desde allí nació todo este ministerio que hemos venido desarrollando durante estos 30 años, buscando entender la realidad de lo que la gracia de Dios significa y la profunda diferencia entre Israel y la iglesia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que, amados, hoy quiero invitarles a que comencemos un estudio que por supuesto no es sencillo de explicar, que es extenso, pero que nos va a ayudar a entender lo que significa, como ven en el título, el diezmo en el nuevo pacto. Y por supuesto, todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, el tema que queremos compartir con ustedes lo he llamado el diezmo y el nuevo pacto. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Padre amado, por tener de nosotros misericordia y revelarnos tu verdad a través de las Escrituras. Ayuda a mis hermanos y hermanas a entender alrededor de la tierra lo que este tema tan importante significa para el cuerpo de Cristo. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, el versículo 13, donde la Escritura nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Para empezar, quiero que hablemos un poco de la cátedra de Moisés, en la cual yo fui un experto. Antes de compartir la gracia,
fui maestro de la ley de Moisés. Y he visto, y alrededor de los años he oído a muchos rabinos y muchos predicadores de la cátedra de la ley de Moisés en las iglesias cristianas, aterrorizando a los niños, como lo hacía yo, a los niños en Cristo, con la amenaza de que si no pagan los diezmos y no los traen al alfolí, son malditos con toda maldición. Son ladrones, decía uno desde el púlpito, están robando al Señor. Obviamente, como les dije antes, basado en el libro de la ley de Malaquías del Antiguo Testamento, el capítulo 3, versículos 9 y 10, que nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Note muy bien que lo importante aquí es que dice, malditos, ¿quién? La nación. ¿Cuál nación? Israel. Dice, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estos catedráticos de la ley de Moisés, como lo fui yo, ignorábamos por completo que la epístola de la gracia escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Verso 10. Por favor, leamos atentamente y pidámosle al Espíritu Santo luz sobre esto tan importante. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y subrayo todas las cosas escritas. Así que, amados, en el trato que Dios tuvo conmigo, yo entendí que ya no estábamos bajo la ley del diezmo, y mucho menos de maldecir a aquello que Dios bendijo claramente en la cruz de Cristo. Como dice el libro de los Efesios, capítulo 1, el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todos los que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo universal, estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Así que, bajo el conocimiento del nuevo pacto, ya no estamos entonces bajo la ley del diezmo que maldice al que no lo da, ni bajo la maldición por el incumplimiento de cualquier obra de la ley, porque ese fue un trato de Dios en el antiguo pacto con un pueblo llamado Israel, y porque Romanos 10:4 nos dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. También en Gálatas capítulo 3, el versículo 13, nos dice la pluma del apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que entonces tú y yo, por la muerte de Cristo en la cruz por nosotros,
estamos libres y redimidos de la ley, pues Cristo por nosotros se hizo maldición, para que nosotros fuéramos libres de un pacto que hizo Dios con un pueblo llamado Israel exclusivamente. Por eso, entonces, Romanos 8:1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si la palabra afirma que tú y yo ya no tenemos ninguna condenación, ¿cómo nos atrevemos los ministros y pastores de la ley a colocarnos sobre un púlpito para maldecir lo que Dios bendijo, y para aquellos que están en Cristo, para quienes ya no hay ningún tipo de condenación? Todo esto nos sirve para reflexionar, amados, y darnos cuenta que tú y yo no estamos en diezmos, ni en ley, ni bajo maldición, porque repito que Efesios 1:3 dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú eres un bendecido no para diezmar, sino que veremos posteriormente que hemos sido llamados en el nuevo pacto a sembrar generosamente en la obra de Dios, en la iglesia del Dios viviente. El viejo pacto fue quitado de en medio, y si todavía tú estás asistiendo a una congregación de Moisés, donde se te exige el pago de diezmos y te maldicen por no hacerlo, permíteme decirle que entonces tú estás ubicado en un pacto viejo y caduco, en algo que ya desapareció y que no tiene vigencia en este nuevo orden de Dios, en esta nueva creación de Dios, que es el pacto de la gracia que tú y yo hemos recibido por el amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. El diezmo categóricamente no es ley del nuevo pacto. Si tu pastor o rabino te predica de la ley y te sofoca y te exige el pago del diezmo, si te censura duramente con amenazas bíblicas como la excomunión o ponerte en disciplina o la no prosperidad, te está cargando con un yugo de un mandamiento de la ley del antiguo pacto que ya fue quitado del medio. En Hebreos 7:12 dice la escritura de una manera maravillosa. Dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Tú y yo sabemos que ese mandamiento del diezmo fue dado para los levitas, que asistían primero en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo construido por Salomón. Y si hay un cambio de ley, es obvio entonces que también eso incluyó un cambio en el sistema del diezmo. Yo me permitiría, amado y amada, invitarles a entrar en la gracia de Dios. Pues conozco a muchos que han dejado de congregarse porque no están de acuerdo con el diezmo. Y si tú no conoces una iglesia de la gracia en donde no te lo pidan, te estoy invitando entonces a formar parte de nuestro ministerio Reinando en Plenitud. Nosotros no exigimos, no manipulamos ni le pedimos a nadie el pago de diezmos. Pues cuando yo entendí esta verdad que Dios me dio hace 30 años, comencé a trabajar con mis manos, pues soy artesano en lo que Dios a mí me enseñó a hacer, y de eso he subsistido, más las ofrendas generosas de amados hermanos que contribuyen
con el sostenimiento de nuestro ministerio. Pero no le pedimos a nadie pago de diezmos, ni a nadie que ofrende obligatoriamente, porque dicho mandamiento cesó y estamos hoy, por el contrario, en un nuevo mandamiento de generosas ofrendas dadas por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, según cada uno haya prosperado, como lo enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Leámoslo atentamente, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para que podamos entender este tema, amados, de manera real, sin temores, sin miedos, sin tapujos, es necesario hacer una reseña entonces histórica de lo que el diezmo significó en el pasado para la nación de Israel. ¿Qué significa la palabra diezmo? En la parte inferior usted ve que la palabra griega usada para diezmo es la palabra dekató y significa décimo, como ustedes lo ven ahí. Pero la palabra diezmar es de apodekató, como también ven en la parte inferior, que significa dos cosas. Apo, partitivo de decatos, que significa décimo, como vemos ahí. Lo que significa esto es que el diezmo era la décima parte de un todo, es decir, era partir el 10% de un 100%. Pero ¿en dónde menciona la Biblia por primera vez los diezmos? En el libro de Génesis, capítulo 14, el versículo 20, tú y yo encontramos algo muy interesante. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Generalmente muchos utilizan este texto para hablar de la obligación del diezmo, pero sabemos que Abraham, que después se llamó Abraham, jamás estuvo bajo la ley de Moisés, y que Abraham dio los diezmos de todo un botín de guerra a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de esa localidad. Debemos notar que fueron los diezmos de un botín de guerra y no los diezmos del pacto de la ley que habla del fruto de la tierra. Eso es una cosa muy importante, aprenderlo a distinguir. Note usted, amados, que muchos de los predicadores modernos utilizan Lucas 11:42 para motivar al pueblo a diezmar. Y el versículo 42 dice, note bien: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ese texto está hablando, como ustedes lo pueden ver, de Jesús dirigiéndose a los fariseos o a los judíos que tenían el conocimiento de la ley, que por supuesto estaban obligados a cumplirla. Pero Pablo, en Gálatas capítulo 4,
que tú ya lo conoces, nos enseña la palabra, que Jesús nació bajo la ley. Y todo el hablar de Jesús, por supuesto, entonces, en los días de su carne, antes de ir a la cruz, estuvo dirigido bajo la ley a los judíos. El judío Jesús le habló a los judíos del diezmo, porque este era un mandamiento de ellos y para ellos. Y eso tenemos que tenerlo sumamente claro. En Mateo, capítulo 5, el verso 18, nos dice también la palabra de Dios. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Si ustedes notan bien, la ley tenía jota y tenía tilde. La jota tenía que ver con la palabra más pequeña del idioma hebreo y la tilde con la acentuación o marca específica de las cosas. En Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hablando de la ley de Moisés, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todo esto implica, amados, que ningún judío podía quebrantar ninguno de los más pequeños mandamientos de la ley de Moisés. Los fariseos no podían quebrantar el mandamiento del diezmo, como nunca lo quebrantó el fariseo de Lucas 18:12, que conocemos que puesto de pie se ufanaba de lo que él hacía, en tanto que el pecador estaba allí postrado implorando perdón. Dice Lucas 18:12, hablando el fariseo, dice de una manera específica: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí, hermanos amados, es importante que tú y yo entendamos que Jesús, en ese tiempo en la tierra, antes de la cruz, no les enseñó jamás del nuevo pacto de la gracia a los fariseos y, por supuesto, a ninguno de los judíos. Porque en Hebreos 8:13, ya el apóstol Pablo nos dice de manera clara lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, como evidentemente desapareció en el año 70. Cuando ese templo, en donde el diezmo que era aportado para el sostenimiento de los levitas, que eran los sacerdotes que administraban el culto y todas las órdenes que se efectuaban en ese templo, fue destruido por parte del Imperio Romano. Así que el nuevo pacto también fue ratificado con la muerte del testador, como dice la Escritura. Cuando Jesús ofreció su sangre en el lugar santísimo del cielo, del verdadero tabernáculo de Dios, y cuando por medio de su resurrección introdujo para todos nosotros una nueva era, la era de la gracia, la era de la nueva creación, la era del nuevo orden de Dios. Fue allí entonces donde el nuevo pacto desplazó al viejo y lo caducó. Pues sabemos que el templo fue destruido y asolado por completo, pero que de ese templo Cristo levantó un tercer templo, que somos nosotros. Pues nosotros somos el templo espiritual de Dios hoy sobre la tierra, y nosotros somos llamados la iglesia del Señor
Jesucristo. Vale siempre recordar lo tocante del diezmo por Jesús a los fariseos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 11:42 dice: mas hay de vosotros, fariseos. Acuérdate que ni tú ni yo somos fariseos. No tenemos nada que ver con eso, con esa generación. Dice que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Por supuesto que entonces en ese tiempo todavía valía, tenía vigencia el diezmo. Estaba en vigor la exigencia de ese 10%, bajo el conocimiento que fariseos y judíos tenían acerca del sacerdocio levítico. Y todo esto porque el Señor todavía no había muerto en la cruz. Y porque la sangre del nuevo pacto todavía no había sido derramada por nosotros. El nuevo sacerdocio y aún el templo de Herodes todavía no estaba vigente. Siguió vigente todavía hasta el año 70 de esta era cristiana, cuando el general Tito, hijo del entonces emperador Vespasiano, destruyó el templo, del cual tú y yo conocemos que hoy no existe. Y como el templo no existe, tampoco existen los levitas. La tribu de Leví está esparcida y no recibe diezmos, por supuesto, de parte de ningún israelita. Jesús le dijo a sus discípulos estas verdades respecto a los fariseos en Mateo 23, 1 al 4. Dice acá la palabra del Señor: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En el 2 dice, es algo importante, lo que está dándonos a entender es que en la cátedra de Moisés se sentaban ¿quiénes? Fariseos y escribas. Moisés tristemente, y lo digo con autoridad todavía, en el pleno siglo que está por concluir, en este nuevo tiempo, después del año 70, todavía tiene pastores, ministros que se sientan en la cátedra de Moisés y que le exigen a los santos el pago de los diezmos. A aquellos a quienes claramente la Escritura nos dice que Cristo lo redimió de la maldición de la ley. En el verso 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y se está refiriendo a la ley. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús le dijo a sus discípulos que todo lo que os digan que guarden acerca de la ley, debían guardarlo. Porque también todos ellos todavía, un Cristo, estaban bajo la sombrilla de la ley para guardarla. Pero estos fariseos decían y no cumplían. Y el versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Algo trágico realmente. Los predicadores de la cátedra de Moisés hoy utilizan mucho Hebreos 7 del 1 al 11, que yo te invito a que lo leas y lo estudies pacientemente. Lo hacen para apoyar el diezmo y se centran en el diezmo. Pero el centro de ese pasaje no es el diezmo, es Melquisedec como tipo de Cristo, para referirse al sacerdocio de Cristo como un sacerdocio inmutable y completamente diferente al sacerdocio levítico. Seguro te estás haciendo una pregunta: ¿en qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec
Ya dijimos que eran un botín de guerra. En Hebreos 7:4 dice: considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. No dio ni de la canela, ni del eneldo, ni del trigo, sino de un botín de guerra que tú y yo conocemos la historia. Es decir, de los bienes rescatados por Abraham cuando derrotó a los reyes de Oriente. Y te recomiendo leer la historia en Génesis 14, del 1 al 20. Abraham le dio a Melquisedec diezmos del botín de guerra, no diezmos del fruto de la tierra, como lo ordena Moisés cuando introduce la ley al pueblo hebreo. También antes de Moisés hubo otro que diezmó y fue Jacob. Y él hizo un voto con Dios de apartar de todo lo que tuviera el 10% para Dios, con tal de que su viaje tuviera un desenlace feliz. Génesis 28, del 20 al 22, tú puedes leerlo. Pero es claro, amados, que no había diezmos allí como mandamiento de la ley. Eso implica que desde Adán hasta Moisés, jamás el diezmo fue una obligación absolutamente para nadie. ¿Por qué? No había sacerdocio, no había templo y tampoco había un mandamiento específico para diezmar. De esa manera, podemos estar seguros de que ningún patriarca, ni José, ni de las 12 tribus de Israel, ni los descendientes de Jacob, jamás estuvieron bajo la obligación del diezmo. Bajo la ley se le ordenó al pueblo de Israel, y aquí es una parte importante y con esto voy a terminar para seguir después en otro tema, de una manera indefectible y total en Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Deuteronomio 14, 22. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Acuérdense que esto es la ley. El diezmo de Israel era cada año, no cada semana, ni cada 15 días o cada mes. Como hoy hacen los predicadores de la cátedra de Moisés, que si hablan de la ley, deberían por supuesto entonces de sujetarse exactamente a lo que la ley dice para no quebrantarla. Y lo que la ley dice, y veremos en el próximo tema, es que indefectiblemente el diezmo era del grano, de las cosechas que sembraban los israelitas, y debía ser llevado al templo cada año, una vez al año. Lo que implica que los sacerdotes solo podían recibir los diezmos una vez al año. Y eso revela el carácter estricto de la ley. De esto les hablaré en el próximo tema porque me interesa mucho, amado, amada, que tú y yo tengas claridad perfecta sobre lo que realmente el diezmo significó para la ciudad y para el pueblo judío en los tiempos en que Cristo anduvo por Jerusalén y por toda esa tierra de Palestina y de Judea. Lo cierto, amados, es que tú y yo hoy no somos obligados por nadie, ni malditos por nadie, para diezmar. Y de eso profundizaremos más entonces en el próximo tema. Mi deseo no es polemizar con ninguna iglesia, ni con ningún pastor, ni con ningún hermano, por supuesto. Pero sí contestar las preguntas que se me hacen de manera clara, con la Biblia en mano, para que el pueblo de Dios no siga siendo engañado. Dios me preguntó hace 30 años, ¿por qué maldices lo que yo bendije?
Y mi vida ministerial de gracia arrancó con Efesios 1:3, con el texto que dice que tú y yo hoy estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que no puedo permitir que nadie me maldiga por no hacer o dejar de hacer cualquier obra que la ley estipuló exclusivamente para la nación del pacto de la ley, que fue la nación de Israel. Démosle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, yo sé que este tema no es sencillo, que a muchos no les agrada hablar de estas cosas, pero es un deber nuestro contestar las preguntas que se nos hacen claramente y con lo que la Biblia enseña. Oro, Señor, para que mis hermanos puedan comprender esta verdad y entiendan que una congregación local tiene gastos, que obviamente un ministerio tiene gastos, que obviamente los que servimos en el altar debemos recibir la bendición del pueblo, pero es una bendición absolutamente voluntaria. Son ofrendas de amor que los hermanos, conforme han prosperado, traen para el sostenimiento del ministerio. Y por supuesto los arriendos, los gastos que una congregación significa sostener. Pero no lo hacen por obligación, sino lo hacen con alegría. Pues Dios bendice y ama al dador alegre. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Los espero en el próximo tema. Seguiremos ahondando en esta verdad porque, como ya les dije, no es sencillo explicarla, pero es una verdad bíblica absoluta. Que el Señor les continúe bendiciendo.